Hacemos un resumen para estar claros con la noticia. Teresita, buenos días, nuestra analista internacional. Juan Camilo, muy buenos días. Eduardo, muy buenos días y a todos los que nos escuchan. Don Eduardo, un abrazo. Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado hoy en estas conmemoraciones. Son recuerdos realmente impactantes, ¿no, Teresita? De lo que precisamente aquí también por esta señal retratábamos hace 2 años. Las imágenes que recuerdo yo iban llegando en redes sociales, una masacre toda grabada, perpetrada por Hamás, que dejó miles de víctimas y también secuestrados, pero también un punto de inicio, el punto de arranque de una guerra que hoy tenemos, que también ha sido devastadora y desgarradora, Teresita. Sí, Juan Camilo, efectivamente, hace 2 años estábamos viendo esas imágenes, primero de los kibutzim, que llaman, un kibutz que está muy cerca de la frontera con Gaza, que fue el primer lugar a donde llegaron los terroristas de Hamás ese día, atacando a la gente que en un día sábado, para ellos domingo, estaba totalmente relajada, por decirlo de alguna manera, se disponían a pasar el día en familia y simplemente llegaron disparando, matando primero y después viendo a ver a quién mataban, tratando de coger prisioneros, eso sí, desde el principio parece que era la directiva, a todos los hombres que pudieran servirles de rehenes para intercambiar por prisioneros más tarde. Pero en el proceso mataron abuelos, hijos, nietos, bebés y dejaron una estela de muerte y de sangre terrible en el kibutzín que hoy en día todavía se puede ver. Y llegaron luego camino, se cree que iban hacia Tel Aviv, y llegaron camino, se cruzaron el camino con este festival de música Nova y mataron a más de 370 personas, en su mayoría gente jóvenes. Estamos hablando de muchachos de entre 15 y tal vez 30 años que habían ido a acampar el fin de semana mientras escuchaban diferentes grupos de música, un escenario de diversión que se convirtió en un escenario de muerte en muy pocas horas. Y como bien lo dices, Juan Camilo, un escenario de muerte que fue grabado y subido a las redes sociales, lo cual de alguna manera empeoró el sufrimiento para los seres queridos que no solamente veían que sus hijos morían, sino que se enteraban por las redes sociales de cómo había sido esto. Una situación que sí dio origen a que ese mismo día el primer ministro Netanyahu declarara la guerra contra Hamás y sus aliados, y que unos pocos días, una semana después, diera origen a esta ofensiva que hemos visto por 2 años, donde también hemos visto una crisis humanitaria y unos muertes muy, muy crueles. Claro. Edu. Pues Juanca, yo creo que este es un momento de muchísima reflexión para el mundo. Es una fecha donde está la oportunidad de detenerse un poco y mirar cuáles son las consecuencias de la violencia y de resolver los conflictos por la vía de la violencia. Es cierto que esto ha comenzado hace exactamente 2 años con ese terrible ataque que ya nos estaba narrando Teresita, pero también 2 años de esa respuesta que comenzaba ya desde Israel y que con el pasar de los días, de las semanas, de los meses y de los años, pues evidentemente se ha salido de toda proporción. Aquí estamos hablando de 1.200 muertos en Israel, 250 secuestrados, un tema absolutamente doloroso, versus aproximadamente 70.000 muertos que ha dejado, y es el cálculo que se tiene, esa ofensiva israelí en territorio gazatí, una ofensiva que no solamente ha matado a jóvenes, sino también a niños, a mujeres, personas inocentes, ataques a hospitales, escuelas, refugios, inclusive gente que ya no tenía casa y llegaban las bombas hasta los refugios. Definitivamente una situación llena de horror, con esas imágenes que estamos viendo terribles, los desplazamientos, la gente sufriendo de hambre, el hambre inclusive, lo contábamos esta mañana, Juanca, como arma de guerra. Entonces, aquí, digamos, lo que estamos viendo es, y lo que decía al principio, es quizá la oportunidad que tenemos de reflexionar en el mundo sobre el dolor que genera la guerra, pero también una oportunidad, Juanca, para, digamos, volver a
a mirar en perspectiva en qué consiste todo ese conflicto allí en el Oriente Medio y cómo pareciera, o así por lo menos es lo que hace ver Israel, que las vías israelíes valen que las vidas de los palestinos. Es una cosa absolutamente terrible que ha pasado ya desde hace muchísimos años. Usted se da cuenta que por 2 secuestrados los otros piden la liberación de 200 personas, como si la vida de aquellos en Israel fuera más valiosa que las otras. La verdad, es una situación absolutamente absurda. Claro. Y pues bueno, que sea esta la fecha para reflexionar. Que creo, Edu, que es el terreno minado donde empieza a entrar esta guerra, empezar a comparar, como usted dice, que es una comparación rechazable, lo que está justificable, lo que está bien o lo que está mal, o tratar de argumentar dos cosas que son realmente pues que no tienen argumentación. No tiene argumentación la barbarie cometida por Hamás el 7 de octubre, como tampoco la respuesta que tuvo Israel. Teresita, me llamaba la atención, estaba yo repasando la primera declaración de Netanyahu después del ataque, cuando le dice al pueblo israelí, estamos en guerra. Él declaró a las 2 horas, a las 2 de la tarde, ese mismo día, dijo, estamos en guerra. Declaró de manera formal una guerra contra el grupo terrorista Hamás, y todos aquellos que le ayudaran al grupo terrorista Hamás hubieran tenido algo que ver en ese momento con ese ataque. Fue una respuesta contundente, inmediata, y se esperaba que fuera una guerra corta, pues los recursos de Israel, uno de los países con más seguridad, con más armamento del mundo, frente a los recursos de un inteligencia, además, grupo. Teresita, perdón, me Inteligencia. meto ahí. No, Que Eduardo, también, esa es una de las digamos, preguntas que 2 años después uno se sigue haciendo. Y es el Mossad, que es tan importante, ha tenido toda clase de acciones dignas de película, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó con la inteligencia israelí ese día? Creo que se la siguen Eso es haciendo una ellos pregunta. también. Sí, El eso es mismo una Mossad, pregunta sí. que queda en el aire. Yo creo que cuando termine la guerra, muchos tendrán que rendir cuentas por eso. Claro. Teresita, también hay otro tema que me parece muy, muy interesante, y es, pues al final llevamos 2 años de barbarie, y la diplomacia, ¿hasta dónde ha llegado? Es decir, ¿qué tan útil ha sido? Que es otro punto crítico aquí, ¿no? Sí, hemos visto, y esto hay que reconocerlo, un debilitamiento total de la diplomacia entendida en su sentido más tradicional. Hemos visto, sí, a Qatar, a Egipto tratando de mediar por un cese al fuego. Algo lograron en los primeros meses de la guerra que permitió un intercambio importante de rehenes por prisioneros políticos, pero realmente esa diplomacia tradicional no se ha visto, y menos se ha visto la diplomacia que llamamos multilateral, es decir, la que hacen los grandes organismos como Naciones Unidas, un organismo que nace para evitar la guerra y crear la paz, fomentar la paz. Eso no lo hemos visto en acción. Hemos visto, por el contrario, pienso yo, unas Naciones Unidas, digamos, que están paralizadas frente a esta guerra, como lo están con Ucrania, total y absolutamente paralizadas, que han dado pie a diferentes tipos de diplomacia. En el lado positivo, podríamos decir, una diplomacia humanitaria que ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en ciertos momentos, que está muy pendiente de la crisis por el hambre, pero también una diplomacia coercitiva, impositiva, en los últimos meses, en donde vemos, por ejemplo, un gobierno en Estados Unidos que le dice a Hamas, o ustedes aceptan sí o sí lo que está propuesto, o aténganse a las consecuencias. Y esto no es una diplomacia de negociación en su sentido clásico, como diría Kissinger, sino Mm. de imposición de ideas, una crisis del tema. Y una ONU realmente muy cuestionada, ¿no, don Eduardo? claro, y no solamente Naciones Unidas, también todos los organismos multilaterales que se han creado supuestamente para tener algún tipo de control. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, que ya ha ordenado arrestos contra Vladimir Putin, el mismo Benjamín Netanyahu, y esto no sirve para absolutamente nada. Aquí sí que literal se cumple, Juanca, la premisa de la justicia para los de Ruana. Esto funciona obviamente para países pues que no son tan poderosos,
países que están de alguna manera, que no son ricos, que no tienen el poderío que pueden tener, por ejemplo, un Rusia, un Estados Unidos, un China, pero cuando vemos que los conflictos los tocan a ellos, pues ahí es donde nos damos cuenta que empieza a aplicar la realpolitik, ¿no? Que es la verdad de la vida, es que eso no funciona cuando se meten con alguno de los grandes. Esa es la razón por la que existe esa posibilidad de veto, esa es la razón por la cual estamos viendo que una guerra se vuelve absolutamente imparable, cuando inclusive a los ojos del mundo esto ya no es una guerra, sino un genocidio. Incluso en este escenario vemos cómo los organismos multilaterales se quedan absolutamente cortos a la hora de hacer algo y pues tiene que entrar, digamos, directamente Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, a tratar de ejercer una intermediación para que haya una negociación, para que haya de alguna manera un desescalamiento de esta guerra tan terrible, porque como ustedes bien dicen, pues esos organismos multilaterales han quedado cortos. Y a partir de ahí, en pleno 7 de octubre también hay una noticia esperanzadora. Y es que pues hay unos avances en unos diálogos importantes, Teresita y Eduardo, en Egipto precisamente, donde se encuentran varias delegaciones reunidas. Delegaciones de Hamás, delegaciones por parte de Israel y por supuesto bajo la verificación de Estados Unidos en estos planes de acuerdos. ¿Qué tan representativo resulta, Teresita, quienes se están reuniendo allí en Egipto? Es decir, ¿qué tanto futuro tiene estas reuniones? Esto es un acuerdo que fue redactado por Estados Unidos y Gran Bretaña y es parte de eso que yo llamo esa diplomacia casi que impositiva hoy en día, porque más que un acuerdo, aquí vemos, por ejemplo, sí, está el grupo Hamas que envió a el líder diplomático que ellos tienen, el jefe de su diplomacia y negociaciones, señor Al-Hayya, que hay que decir, Juan Camilo Eduardo, este fue el personaje que sobrevivió a los ataques de Israel en Qatar hace un mes y reapareció un mes después en Egipto para estos diálogos. Es decir, jamás le está dando por lo menos importancia y quiere que haya algo que resulte de estos diálogos. Y es que están bajo presión de los países árabes, sus aliados, están presionándolos para que acaben la guerra, para que esto de alguna manera llegue a un fin, más que un cese al fuego. Por otro lado, Estados Unidos mandó, sí, a su enviado especial, el embajador Witkoff, pero también a Jared Kushner, que es el yerno de Trump, y no solamente es una persona de su entera confianza, sino es quien lideró hace 6 años lo que se llamó la normalización diplomática con Israel por parte de los árabes. Los árabes durante mucho tiempo, los países árabes, no reconocían el derecho de Israel a existir en el Medio Oriente. Trump logró, y en esto fue instrumental su yerno, que países tan importantes como Emiratos Árabes, Bahrein o Marruecos, que es un país grande y líder en la región, reconocieran a Israel y entablaran relaciones diplomáticas. Kushner estuvo detrás de eso y ahora con esas buenas relaciones que tiene con los árabes y su ascendencia judía, está detrás del acuerdo. Pero, y el gran pero lo veo yo, Juan Camilo, con Israel, porque Israel, si bien llaman toda su representación diplomática, a sus líderes, embajadores que han liderado estas negociaciones, está mirando, como diría uno, desde la barrera el tema, porque ellos dicen que para estos 20 puntos ellos ya cedieron, ya negociaron. Cedieron, por ejemplo, en que jamás se retire o no de la Franja de Gaza, dijeron, está bien, se puede quedar, pero desarmado. Cedieron en no exilarlo. Entonces ellos dicen, nosotros ya hicimos nuestra parte, ya cedimos, ahora jamás o cede y hace la paz o se atiene a las consecuencias. Entonces ahí va a ser complicada la negociación, pienso yo. Edu. Sí, digamos que aquí uno ve con ese peso, digamos, y coincido en esto con Teresita, de esos negociadores que han llegado a Egipto para tratar de encontrar una solución, pues evidentemente algo de optimismo en que pueda haber algún tipo de resultado. Va a ser complicado, bueno, como en cualquier negociación, que pueda haber sesión de parte y parte, y lo que hemos dicho todos estos días, ¿no, Teresita? Al final también, cuando Israel se da cuenta que, entre comillas, va ganando la guerra y ha mostrado ese poderío que tiene, la posibilidad de destruir completamente una población, pues ahí ellos obviamente quieren poner sus condiciones. Pero aquí, digamos, ojalá prime la idea de acabar definitivamente con la guerra. Como hemos dicho, no simplemente se trata de un acuerdo para un cese al fuego, sino para terminar finalmente con este larguísimo conflicto. Entonces, ojalá que esto prospere y que esta fecha, Juanca,
el hecho de que estemos en 7 de octubre conmemorando, digamos, todas estas escenas de dolor, porque aquí, digamos, hay que decirlo claramente, ha habido escenas de dolor de lado y lado, eh, pues eso de alguna manera sirva también para incentivar la posibilidad que en esa mesa se pueda dar un pronto un acuerdo que logre cesar todo ese dolor de esas miles de familias que la están pasando supremamente mal por cuenta de esta situación. Aquí están dos miradas, dos perspectivas de esto que hemos vivido durante 2 años. Tenemos las declaraciones, vamos a ir. Creo que fueron 2 años muy agotadores para todos. Pasamos tanto tiempo con la gente aquí en guerra, en servicio de reserva y con todos los ataques con misiles que sufrimos, que fue algo realmente agotador. Me siento muy inseguro. Cruzo los dedos junto con todo el mundo ahora mismo, ya sea en Israel o en cualquier otro país. Soy cautelosamente optimista de que pueda haber un cierre y, lo más importante, de que liberemos a nuestros rehenes. Dormimos en la calle, salimos de la ciudad de Gaza a pie y llevamos 1 mes viviendo en la calle. Es difícil. Cuando amanece, voy a buscar cartón por las calles y mercados. Me desplazaron unas 17 veces. Vinimos aquí a la región central después de dejar la región norte bajo fuego y bombardeo. Busqué en la mayor parte de la región central y sur, pero no pude encontrar un lugar para vivir. Bueno, ahí está la mirada de la población, precisamente. Juanca, los que más sufren. Y ve uno y escuchando todos estos testimonios de dolor de un lado y de otro, se da cuenta uno como en el mismo Israel hay gente que ya no quiere más guerra, que quiere que esto definitivamente se termine, se acabe, y obviamente, si bien pesa muchísima responsabilidad sobre Benjamín Netanyahu, que ha sido el que ha mantenido esa política de guerra y de insistir y de, a pesar de que los ve sufriendo, los sigue atacando y les lanza misiles cuando ya están caídos, en fin, pues también vemos aquí una dura por parte de que tiene todavía personas secuestradas, que los mantienen en unas horribles condiciones y que se niega a liberarlos teniendo, como decía Teresita al principio, una especie de moneda de cambio, pensando evidentemente en que esta guerra pueda continuar más adelante, y ese, digamos, es el gran temor que ha tenido Israel y esa desconfianza que se ha generado, por ejemplo, en la mesa de negociación, en el sentido de que si se permite que jamás exista, así sea entre comillas, sin armas, pues eso más adelante pueda terminar mal y estas personas puedan terminar traicionando ese acuerdo. Juan Camilo, yo creo que en adición a lo que nos decía Eduardo, hay que tener en cuenta que Israel llega así, con la idea de que todos los rehenes tienen que volver a la casa después de 2 años, esos que nos contaba Eduardo, esos 48 que siguen en poder del grupo Hamas, pero también hay que reconocer que llega 2 años después un Israel bastante dividido frente a lo que han sido estos 2 años de guerra. Ese cansancio que nos contaban en esa entrevista se ve en un agotamiento del modelo de gobierno del primer ministro Netanyahu, que por un lado ha sido muy fuerte, pero que también enfrenta problemas internos, sobre todo en temas, por ejemplo, si esa coalición que él lidera con la extrema derecha. ¿Por qué en este momento de guerra, por ejemplo, hay cierta parte de la población judía que no tiene que prestar servicio militar e ir a la guerra? ¿Por qué se siguen dando estas excepciones? ¿Qué tanto poder puede tener la Corte Suprema de Justicia? No la tiene fácil Netanyahu, y es más, a veces uno piensa que si no hubiera guerra, el señor ya hubiera caído por lo político, por un voto de confianza en su propio parlamento. Que ese es un buen elemento también, analizar el elemento de la política interna allí en Israel. La otra noticia del día tiene que ver con la flotilla. Fueron liberadas las colombianas, las 2 colombianas, Luna Barreto y Manuela Bedoya, precisamente, que estaban en poder de las Fuerzas Armadas de Israel. Recordemos que una flotilla que iba rumbo hacia Gaza fue interceptada por parte de las Fuerzas Armadas allí en Israel y retenidos sus tripulantes, que han sido deportados poco a poco a sus países a través de Europa. Se espera que en las próximas horas Manuela llegue a Cali y también Luna esté en Jordania, que es donde está realizando su vida junto con su pareja. Una liberación, pues, de las colombianas, una deportación, pero también, Teresita, con unas denuncias que han hecho
por parte de los tripulantes, partiendo de Greta Thunberg, que ha denunciado malos tratos por parte del ejército de Israel, ¿no? Sí, y aquí hay que decir que más allá de frases como las que vimos en Estados Unidos de que Greta Thunberg es una, creo que comillas, alborotadora de Mm, temas, más que alguien que tenga una ideología clara y precisa, sí hay que tener claro que las flotillas no son algo nuevo. Esta era la 10ª flotilla desde que inició un bloqueo que lleva 16 años, desde el 2009, hacia la zona de Gaza. Y entonces las flotillas han sido 10 desde entonces, que tienen sí, un objetivo humanitario, y ese es el que se hay que rescatar de todos estos esfuerzos y esfuerzos diplomáticos, es cómo llevar más ayuda humanitaria, más comida a una región del mundo que ya antes de la guerra tenía hambre y ahora pues está en una situación de hambruna terrible. Pero también tienen un objetivo político, que es decir, este bloqueo de Israel es ilegal, uno porque ni siquiera es a su costa, sino es a costa de unos terceros, como puede ser Gaza. Y ahí entra todo un juego político que se mezcla a veces con la ayuda humanitaria, y ahí es donde salen a decir que son alborotadores. Yo me quedo y yo rescato de las flotillas el tema humanitario. claro, que Yo ese creo es que ellos sabían, Juanca, sí, para dónde iban, ¿no? Los de la flotilla, es decir, ellos Estaban sabían atentos. perfectamente desde que zarparon sí. que no los iban a dejar llegar, Va otra, no ¿no? solamente, Flotilla, claro, por si y no acaso. solamente por decisiones políticas. Imagínese usted cómo está en este momento Gaza, con miles de personas sufriendo de hambre y con barcos llegando con alimentos y demás sin una logística preparada. Es decir, esto al final va a convertirse en un escenario absolutamente caótico. Pero Estaban a pesar de advertidos, que, como Eduardo, decía, como dices. ¿cómo? Estaban muy advertidos. Parte del bloqueo es decir, Claro. si usted traspasa mi línea de bloqueo, aténgase a las consecuencias. Claro, claro. Y yo creo que al final eso, Teresita, ellos lo tenían muy claro, que en algún momento, en algún punto, iban a interceptar y eso lo que buscaba era enviar ese mensaje político y seguir, digamos, en esa política anti-israelí o anti-Netanyahu de cómo se está no permitiendo que le lleven comida al hambriento, digamos que es lo que hay en la mitad, Juanca. Y Mm. ese quizá era el mensaje que ellos desde el principio estaban buscando llevar. Eh, pues se celebra la liberación de estas dos colombianas y de todos los que estaban allí. Israel desde un principio, después de que los detuvo, advirtió que iba a deportar, que no iba a permitir esa llegada y que existen unos canales manejados por Estados Unidos. Israel, que son los que están manejando actualmente para el envío de ayudas humanitarias, insisto, porque esto no es tan fácil como simplemente llegar ahí a una costa y bajar una comida y ya, porque sabemos que la situación en Gaza es supremamente compleja, así que desde el principio, muy seguramente todos estos que se embarcaron en estas flotillas saben que esto iba a terminar así y lo que querían era enviar ese mensaje político al mundo de cómo Israel pues estaba impidiendo esa llegada de ayudas humanitarias para los damnificados. Bueno, ahí estaba entonces, para estar claros con la noticia, voy antes a mencionar un último tema. Hoy hay jornada de marchas en Bogotá. Jornada de marchas rechazando precisamente el genocidio sobre Gaza. Juanca, y esas marchas que Que tienen, tenían como antesala también la flotilla. Entonces ahí es donde usted se da cómo una cosa va desencadenando la otra, porque esto de la flotilla no solamente generó protestas aquí en Colombia, sino en otros países del mundo, y evidentemente hoy que se está cumpliendo, digamos, esta fecha, pues también aprovechan para salir a movilizarse. Ahora, hoy se está conmemorando ese ataque contra Israel, de Hamas a Israel. Pero fíjese que las protestas convocadas para hoy, ninguna de ellas es pro-Israel, ¿no? no, Todas son es el tema. pro-Palestina. Exactamente. Entonces ya se da cuenta usted, como hablábamos la Sí, vez pasada, en Teresita. efecto boomerang, se le terminó devolviendo todo esto al señor Netanyahu, inclusive en la comunidad internacional. Y una cosa rápida, Eduardo, si están saliendo a protestar una guerra y la violencia en la Franja de Gaza, lo único que uno esperaría es que no sumen ellos a la violencia y no sean violentos. No pueden protestar la violencia siendo violentos. Exactamente. Y también la otra antesala es una nota diplomática que dio a conocer, digamos, la embajada estadounidense a la Cancillería, pidiéndole apoyo
y protección para todas sus entidades, instituciones, instalaciones en miras con este tema de las marchas. Y ya les vamos a tener lo que respondió en las últimas horas el ministro del Interior, Armando Benedetti. Don Eduardo, un abrazo. Vale, Juanca, y sobre eso solamente algo breve, y eso es un poco un mensaje de doble filo, que es Estados Unidos diciendo, claro, las protestas muy seguramente pro-Palestina van a ser en la embajada. Ya hemos visto cuál es el antecedente, algunas de ellas se han tornado violentas, pero también es de alguna manera exigiendo al gobierno que tome una posición clara frente a este tipo de movilizaciones, que efectivamente lo ha hecho, por lo menos en voz del ministro Benedetti, que ha hecho un llamado para que esas protestas sean pacíficas, a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que las apoya. Sí, Teresita, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Y como digo yo, uno no puede conmemorar la violencia con más violencia.